Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Tertulia Reformada. Una semana más, un podcast más. Como la semana pasada dimos una introducción acerca de una serie de temas que vamos a estar tratando acerca del amor de Dios. La semana pasada vimos la bondad de Dios y esta semana vamos a tocar el tema del problema del mal. Un tema muy controversial, con muchas preguntas, muchas respuestas también, que algunas son acertadas y otras te dejan más preguntas todavía. Y luego le preguntas a Asa y te deja con más preguntas todavía. Y le preguntas al Charlie y dices, hereje. Claro. Dice Anaías, no digas nada tú, men. El Chino, como siempre, con su voz de seriedad, refutando todo lo de Asa. Vamos a empezar, amigos. Pues muy bien. El problema del mal es un problema. Un problema. Es un problema, es un misterio, es una formulación que Lactancio le atribuye a Epicuro. Epicuro era un filósofo griego y él creía, tenían una comunidad, era como una secta griega, donde ellos pues se basaban en un tipo de hedonismo, pero pues ellos negaban la intervención de los dioses. O sea, Epicuro decía básicamente, si existen los dioses, entonces ellos no tienen injerencia en el mundo. O sea, es irrelevante si existen o no. O sea, si nosotros perdemos más tiempo discutiendo acerca de la existencia de los dioses, pues vamos a privarnos de placeres del mundo, de la vida. Entonces por eso pues existen o no, es irrelevante. Bueno, pero acá más adelante Lactancio, que es uno de los escritores eclesiásticos, siglo 3, 220, por ahí, después de Cristo, él atribuye 240 después de Cristo, me acuerdo. Le atribuye precisamente este argumento a Epicuro y lo hace de esta manera. Se los voy a leer, aquí lo escribí. Dice, Dios o quiere evitar el mal y no puede, o puede y no quiere, o no puede ni quiere, o puede y quiere. ¿Sí? La primera conclusión es, si quiere y no puede, es débil, lo cual no es propio de Dios. Si puede, la segunda conclusión, si puede y no quiere, es malvado, lo cual tampoco es propio de Dios. Si ni puede ni quiere, es tanto malvado como débil, claramente no es Dios. Y si quiere y puede, que es lo más propio de Dios, ¿de dónde proviene todo el mal en el mundo? Este problema filosófico es uno de los más grandes problemas con los que se tiene que enfrentar el cristianismo. Y es la razón por la cual muchos cristianos han apostatado de la fe. O bueno, muchas personas que se identificaban como cristianos han apostatado de la fe. Un ejemplo es el doctor Ehrman. ¿Han escuchado de Ehrman? Sí. Es un erudito del Nuevo Testamento, profesor no me acuerdo qué universidad, no sé si Princeton. Tiene su doctorado en Princeton. Tiene 2 ojos. Peloncito. Él, por ejemplo, dice lo siguiente. Si existe un Dios todopoderoso en este mundo, ¿por qué hay tantísimo dolor y sufrimiento? El problema del sufrimiento me ha perseguido durante mucho tiempo. Fue la cuestión del sufrimiento humano lo que me hizo pensar seriamente en la religión siendo joven, y lo que me llamó a cuestionar mi fe siendo ya adulto. En última instancia, fue el motivo por el que dejé de creer. Es lo siguiente, ¿no? Entonces, escuchamos muchos casos, muchas personas que han padecido cierto mal, o al ver a las personas padeciendo mal, al ver el mal en el mundo, se cuestionan, ¿realmente existe un Dios? Si un Dios que es bueno y que es todopoderoso existe, entonces, ¿cuál es la razón de que el mal esté en el mundo, ¿no? Y pues aquí presenta varios interrogantes. Yo lo primero que quisiera ver es que llegáramos a las causas. ¿Cuál es la causa del mal? ¿Qué me pueden decir al respecto? Primero que nada, antes de entrar al argumento en sí. ¿Qué es la causa del mal? ¿O de dónde proviene el mal? De una desviación del bien. Ok. ¿Y ya? Sí. ¿Ustedes? ¿Nada? Aquí tengo el Enquiridión de San Agustín. San Agustín, filósofo cristiano. Iba yo a comentar una frase de Agustín. Adelante. Dice, el mal no tiene naturaleza alguna, sino que la pérdida del bien tomó el nombre del mal. O sea, el mal en sí existe
porque el bien existe, ¿verdad? Si el bien no existe, el mal no existe, por ende. El mal solamente es el nombre que le damos a, no sé si decirlo así, la ausencia del bien. ¿De la privación? Ajá. Por ejemplo, en la Inquiridión, capítulo 10, 11 y 12 son donde toca Agustín ese tema de manera específica cuando está hablando, es una de sus obras apologéticas. Dice lo siguiente: ¿por qué Dios permite el mal? El mal no es otra cosa que privación del bien. Aún lo que llamamos mal en el mundo, bien ordenado y colocado en su lugar, hace resaltar más eminentemente el bien, de tal modo que agrada más y es más digno de alabanza si lo comparamos con las cosas malas. Pues Dios omnipotente, como confiesan los mismos infieles, universal Señor de todas las cosas, siendo sumamente bueno, ya habíamos visto la semana pasada que Dios es el sumo bien, no permitiría en modo alguno que existiese algún mal en sus criaturas, si no fuera de tal modo bueno y poderoso que pudiese sacar bien del mismo mal. Entonces Agustín dice, el mal no es otra cosa que la privación del bien, la ausencia del bien. Sin embargo, el mal existe porque podemos obtener bien del mal. Y aún así, tanto Tomás de Aquino toma la misma postura. Él dice, si el mal no es un ser, tampoco es un no ser, sino que está más lejos de eso, más allá, trasciende a eso. Y al final termina por concluir que el mal, como dice Agustín, es una privación del bien. Que el bien habíamos visto que para Tomás de Aquino, ¿qué eran ellas? ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos. No me acuerdo. Ahí vean el episodio de la semana pasada. Entonces, aquí no en su Suma Teológica, libro 1, pregunta 42, artículo, quién sabe cuál. No, 48, 49, 50 creo que es donde toca, 48, 49, donde toca el tema. Si quieren ir a revisarlo para que no nos crean a nosotros nomás. Tomás de Aquino se basa en esto. Él dice, el mal es privación del bien, pero se presentan ciertas objeciones, como por ejemplo hay una que me llamó mucho la atención, creo que aquí la tengo, es donde dice, lo que no es, no actúa, pero el mal actúa, porque corrompe el bien. Por lo tanto, el mal es un ser y una naturaleza. Entonces él dice, es una objeción que se puede enfrentar, es que el mal actúa sobre el bien. ¿Cómo actúa sobre el bien? Pues corrompe al bien, ¿sí? Entonces el mal sí es un ente, un ser, existe. Sí. Él responde a esa interrogante con lo siguiente: que de una cosa se puede decir que actúa de tres maneras diferentes. Primero, formalmente, como cuando nosotros decimos la blancura hace a las cosas blancas. Y al sentido del mal, considerando incluso como privación, se dice que corrompe al bien, o sea, como es una privación del bien. Tomás de Aquino termina concluyendo también que el mal no puede existir por sí mismo, sino procede del bien, ¿sí? Necesitas el bien para que el mal pueda proceder de ese bien. ¿Y algo que has leído tú acerca de las tinieblas y la luz? ¿Lo puedes leer eso? Oye, las tinieblas y la luz. Ok, ya, sí. Dice, no se conservaría la vida del león si no matara al asno. En esto hay un triple bien. Uno, se suprime totalmente por el mal, la ley que desaparece totalmente por las tinieblas. Oye, hay algo que dice Agustín de lo que estamos diciendo, que el mal no puede existir sin el bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos decirlo? Viceversa, se dice, ¿verdad? No obstante, el bien sí puede existir sin el mal. ¿Sí me explico? Sí, exactamente. Sí, eso lo dice Agustín muy bien. Bueno, en la ciudad de Dios es de Civitate Dei en alemán. En inglés. Dice, Agustín está convencido de que aunque el mal no tiene ser propio, es decir, no es naturaleza ni sustancia, sino que depende del bien para existir, motivo por el que solo lo bueno podría ser malo, está consciente de que hay males concretos perceptibles en el mundo y no lo sabría si Dios no hubiera querido que no los hubiese. Que el mal no sea sustancia no significa que sea imaginario. Exactamente. Sí, entonces, si hay algo ahí a lo que nosotros llamamos mal, no lo imaginamos, no es teórico, sino que es palpable, es visible, es experiencial, ¿sí? Podemos experimentar fácilmente. Aquí esa cita es de la Inquiridión, el capítulo 12, dice, sin el bien no podría existir el mal. El bien que carece de todo mal es el bien absoluto. Por el contrario, aquel al que está adherido el mal es un bien corrupto o corruptible, es lo que están diciendo ustedes, ¿verdad? Básicamente. Sí. Entonces debemos evitar que recaiga sobre nosotros aquella sentencia profética. Agustín hace
la alusión al versículo bíblico donde dice, hay de los que al mal llaman bien y al bien llaman mal. Él dice básicamente que no es porque el hombre sea mal, ya que el hombre es creación de Dios, y de esta creación buena de Dios procede el mal. Sí, o sea, hay mal, se encuentra mal en ella. Pero no por eso deberíamos llamar, dice aquí, vitupera la obra de Dios, que es el hombre, y alaba la culpa del hombre, que es la iniquidad. En conclusión, toda sustancia, por más que sea viciosa, en cuanto sustancia es buena, en cuanto defectuosa es mala. ¿Sí? O sea, ya que somos sustancia creada por Dios, esencia, ser, somos buenos. Sin embargo, como somos deficientes por el pecado que entró al mundo, nosotros conocemos la doctrina de la depravación humana, es por eso que procede mal de esta creación que Dios intencionalmente creó buena. Okay. ¿Okay? Fíjate, hay una cita que habla del mismo de San Agustín, que dice: si Dios no obra el mal y si las criaturas son en sí mismos buenos, la causa del mal debemos encontrarla en la libre voluntad de las criaturas racionales. Son ellos la única causa del mal. A través de un abrazo de su libertad, es decir, del desvío del bien o perfección al que se orienta por la propia voluntad. De hecho, estaba leyendo una crítica que le hacía un autor, no recuerdo, a San Agustín, que dice en pocas palabras que saca a Dios del marco, vaya. O sea, dice, ¿sabes qué? Esto no es culpa de Dios, es simplemente culpa del ser humano. Y entonces empezaban a acusar a Agustín de que, o sea, ¿sabes qué? O sea, tú nomás estás haciendo una apologética. Le decían, no, o sea, él decía, vea, su crítica, que no estaba dando como que un buen fundamento filosófico y que no estabas siendo neutral, sino que simplemente estabas defendiendo a Dios. Sí, porque es que al final de cuentas estarías partiendo de una postura. Es como que decir, definir nada más el mal, teniendo en cuenta que Dios es el ente del bien y que de él no podría proceder el mal, por ende el mal tendría que salir de otra parte que no sea Dios. Entonces ahí, como dicen, lo acusaban de no ser neutral, porque para un entendimiento filosófico se tendría que considerar todo como un absoluto y poder definir el mal a lo mejor de una procedencia en el que tenga que involucrar a Dios forzosamente, porque para poder definir la existencia de Dios tendrías que considerar el mal a fuerza, y es donde tendrían que ellos llegar a esa conclusión en que normalmente llegan en el epicurismo a prácticamente descartar una existencia de Dios por causa del mal. Entonces a lo que vamos es que Agustín en ese sentido estaba partiendo de ya una existencia de Dios, entonces él define el mal procedente de otra parte. Entonces, y como dices tú, le decían que no era neutral en el sentido de que debía de hacerlo haciendo partícipe a Dios, para no descartarlo de la ecuación, porque si no, como está teniendo ahorita una postura, si lo involucra ya no tendría una postura parcial, sería neutral. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces podemos verificar algunas otras fuentes sobre la causa del mal, ¿no? Ahora, o sea, ya entendemos más o menos qué es el mal, pero ¿de dónde proviene entonces el mal? Proviene de las criaturas, entonces podemos decir que la criatura es creadora y no solo el creador. Por haber creado el mal, dices. Sí, por haber creado el mal. Sí, o sea, como si proviniera de él. Pues es que no. O sea, al final de cuentas ahí entramos en otra pregunta, ¿verdad? Si el ser humano no es un creador, entonces, ¿de dónde proviene el mal? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que decir a lo mejor que el creador del mal es Dios. Ajá. Oye, de hecho, bueno, adelante, bro. De hecho, creo que Calvino empieza con unas ideas sobre eso, ¿no? En sustitución. Ajá, Cuando más o dice menos. O sea, lo que recuerdo es que él decía, pues de hecho aquí está una cita. Dice, es ridículo plantearse que cuando un juez quiere algo, solo lo permite en lugar de decidirlo y mandar que sus oficiales lo ejecuten. Calvino toma el capítulo 18 del libro primero, 18 del libro primero, dice la distinción entre hacer y permitir. Dios no deja de ser santo al servirse de los malvados para llevar a cabo su voluntad. Esa es la idea, que en realidad Calvino en su institución no habla del problema del mal, habla de la soberanía de Dios, por lo cual podemos concluir. Voy a leer algo de Agustín, igual de la Ciudad de Dios, que dice, según Agustín, el universo es como un inmenso poema hecho por Dios, quien a efecto de embellecer su obra recurrió como todo buen poeta a las llamadas antítesis o contrastes, como le llama en De Ordine.
de la misma forma en que Pablo de Tarso se sirvió de ellas tanto en sus discursos así como en sus cartas para dar un tono más elocuente a sus palabras. Dice, esto explicaría por qué en el universo está prevista la presencia de pecadores junto a los justos, de enfermos junto a los sanos, de los pobres junto a los ricos y de todas aquellas obras que se presentan de dos en dos formando contrarios. Para exaltar lo bueno, dices. Ok. Es lo que mismo que había dicho, ¿verdad? En la Inquisición, ya estoy con ejemplos. Pero sí, o sea, bueno, trasladándonos a Calvino, Calvino no habla en sí del problema del mal, Calvino habla de la soberanía de Dios, de la providencia divina. Calvino habla de que Dios se sirve de los malvados para llevar a cabo su voluntad, y entonces Calvino refuta a aquellos que dicen, no, Dios solamente permite que aquellos que estén más bien que aquellos que iban a pecar ya lo hagan, y no ordena ese pecado en el corazón del hombre, o sea, no ordena que el hombre peque para que su voluntad sea hecha. Calvino es muy fuerte con esas personas, y, o sea, muy frontal con esas personas, y les dice, están equivocados. De hecho, es ridículo, es estúpido pensar que Dios no ordenaría el mal cuando le sirviera a él, y no es él quien ejecuta el mal, sino sus criaturas. Entonces él se sirve del ejército de Babilonia para llevar a cabo su voluntad sobre Israel. Él se sirve de Judas para llevar a cabo su voluntad sobre en la cruz de Cristo, ¿verdad? Él se sirve de Faraón para sacar al pueblo de Israel. Creo que Pablo es claro en 1 Corintios, sí, 1 Corintios, que creo que es cuando menciona acerca de que los entrega sus pasiones, en el caso de cuando se menciona acerca de Jacob y Esaú, que dice que a uno lo amó y al otro lo aborreció, y no habla sobre un aborrecimiento de despreciarlo, sino de un dejarlo que haga lo que quiera, o sea, sigue tu curso, por así decirlo, lo que te lleva a tu humanidad a pecar. Yo no te estoy haciendo pecar ni nada, sino que yo nada más estoy dejando que lo hagas, por así decirlo. Bueno, eso Calvino no está de acuerdo con eso. Específicamente, o sea, Oye, Calvin, no es lo que te preguntaba yo hace rato. ¿Qué fue lo que me preguntaste, bro? Yo te pregunté que si eso hacía que fuera... Que Dios dejara de ser Dios. Pero por lo que te pregunté. Sí, me pusiste, mira, Aquí. pusiste así. Una conclusión es que el mal existe por la voluntad de Dios, pero eso no haría que dejara de ser Dios. Exactamente. Okay. Y yo te dije muchas cosas, ¿verdad? Ahorita lo discutimos. Me dijiste. Le dijiste, bro, yo no vayas por el programa. No, Brian, ya. Dijo, me limitaré a decir, esta es la tertulia reformada. Ok, no, Calvino lo que dice es que no fue así, sino que Dios no solamente permitió, sino que Él orquestó que esto fuera de esta manera. O sea, Él pide que eso, mire, desde aquí. Si la ceguera y necesidad de Acab se deben a una decisión de Dios, la noción de un simple permiso ya no se sostiene. Es ridículo plantearse que cuando un juez quiere algo, solo lo permite, en lugar de decidirlo y mandar que sus oficiales lo ejecuten. O sea, lo que dice es, Dios decide esto y Él manda a Satanás a ejecutarlo. Él manda a Nabucodonosor a ejecutarlo. Él manda a Judas a ejecutarlo. De hecho, eso de lo que estoy diciendo, yo también iba a hablar porque eso dice en primer libro de Reyes 22, y versículo 20 dice, decía Yahvé, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y se presentó un espíritu ante Yahvé y dijo, yo lo induciré. Dijo Yahvé, ¿de qué modo? Y respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Él dijo, ciertamente lo inducirás y prevalecerás, ve y hazlo. Y ahora aquí Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos, tus profetas, pues Yahvé ha decretado, tus profetas, pues Yahvé ha decretado el mal contra ti. Así es. Y ese es el comentario que decía. Lo que dice Calvino, ¿verdad? Sí, Acab no es nada más una decisión de permisibilidad al espíritu maligno que está aquí, que se identifique con Satanás, sino que es activo. Dios lo ordena y Dios lo ejecuta a través de su oficial, que es y Calvino dice que eso está dentro de la voluntad secreta de Dios, pero que Dios no tiene dos voluntades, Dios solamente tiene una voluntad. Y de hecho también lo toca aquí en este mismo capítulo. Hay solamente una voluntad de Dios, no hay dos voluntades. Cuando se dice que Dios quiere hacer algo, pues es lo que lo hace. Y toma como referencia Salmo 115, ¿no? Jehová todo lo que quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, dice ahí. En ese sentido, creo que así como definimos lo bueno en cuestión de un, ¿cómo se puede decir?, de un atributo de Dios, y también en un sentido moral, en este caso el mal también podríamos definirlo de esta forma. O sea, el mal como un atributo, por así decirlo, y el mal en cuestión de acciones. Una de las definiciones del mal es daño, sufrimiento o cuestiones en cuanto ya ha sido aplicado.
Entonces, si nos vamos bíblicamente, cosas que suceden que humanamente son malas para nosotros, por así decirlo, porque causan cierto daño, no precisamente estaríamos hablando de un mal en sí mismo. O sea, en este caso Dios permite que suceda el mal a través de, o sea, no Dios permite, sino que Dios lo orquesta y lo ordena. En el caso tan mencionado como el de Job, en que el diablo le pide permiso para poderlo hacer y Dios lo permite. Y sabemos que humanamente es un mal, por así decirlo, en cuestión de que se sufre y de que se pierden cosas. Pero sabemos que a final de cuentas no viene a ser un mal. Por así decirlo, no podríamos decir meramente que el mal sea en sí un atributo de Dios, sino que es, vaya, ¿cómo te puedo decir? Como algo que surge a través de lo que Dios permite. Es que voy más a que el hecho de ese tipo de actos, en cuestión de que se permite que se destruyan cosas o vaya, actos físicos meramente, no son consecuencia de una mala intención precisamente. O sea, vaya, te refieres a Dios, ¿no? El mal, o sea, no como un atributo de Dios de que es malo y hace eso intencionalmente y maliciosamente, sino con algún otro propósito que no es meramente malo, pero vaya, nos parece malo, o sea, es malo a nuestro parecer en el sentido de que son actos malos y por ende utiliza a otros entes, que son en este caso el diablo y otros seres, pero no es meramente como un acto, vaya, maligno de Dios, por así decirlo, sino vaya dentro de su voluntad, dentro de lo que Él manda ordenar que pase. Ok. Pero que no necesariamente... ¿El misterio de la providencia o...? No, pero, o sea, ok, entiendo lo que dicen, solamente yo le estoy explicando que Calvino dice, no es así. Dios lo ordena activamente y las criaturas de Dios son solamente ejecutores del juicio que Dios ya ha establecido en su mente, ¿no? O sea, desde antes. O sea, Pero antes de continuar con esto, ahorita o sea, yo creo que Calvino está en un error, pero ahorita continuamos con esto, vamos a un corte y continuamos. Síguenos en Spotify y en YouTube como Tertulia Reformada. Activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Bueno, pues regresamos a Tertulia Reformada y estamos hablando del problema del mal, la postura, específicamente la postura de Calvino. Ya vimos que Calvino entonces cree que Calvino no trata en sí el tema del mal, pero Calvino sí dice que cuando Dios se usa a los malvados para llevar a cabo su voluntad, Dios no lo hace desde una voluntad permisiva, sino lo hace decretando eso, ¿sí? Es su voluntad. Es una voluntad soberana oculta para el hombre, pero que está ahí, ¿verdad? Y que Dios sigue siendo el juez justo que ejecuta su justo juicio contra los malvados de esta manera, a través de sus agentes, ¿verdad? A través de Satanás, a través de demonios, a través de personas irredentes, ¿no? De siervos, como los llama a Nabucodonosor, a Ciro, etc. Bueno, no es la postura en sí de la tradición reformada ortodoxa. De hecho, vamos a dejarlo en claro. Calvino oscila entre la postura que nosotros consideramos como infralapsariana y supralapsariana. Ahorita les explicamos qué es eso, para los que no sepan. Calvino todavía, o más bien no tiene una postura definida per se, porque eso se define hasta mucho tiempo después, unos 50 años después, 30 años después de Calvino. Es que los estudiantes de Calvino se reúnen y estudian y determinan cierta sistematización de las doctrinas de Calvino. Ahora, es anacrónico ponerle a Calvino infra o supralapsarianismo. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente las dos tienen que ver con el decreto de Dios en cuanto a la caída, okay. En cuanto al lapsus, ¿sí? En cuanto a la caída. El primero, el supralapsarianismo, dice lo siguiente. Dios crea... Bueno, Dios decreta la caída. La caída, o sea, Dios decreta condenar a unos y salvar a otros. Sí. Dios decreta la creación. Son decretos no son cronológicos, son lógicos, ¿sí? Elección y reprobación. Sí, elección y reprobación. ¿Qué dije yo? No, está bien. Okay. Pues es que estás dando el repaso y que bueno. Sí, elección y reprobación. Y después Dios decreta la caída del hombre. Sí, creación. Entonces Dios primero eligió. Bueno, y luego Dios crea. El siguiente decreto es la creación. Dios elige, antes de que el hombre haya caído, quienes van a reprobar. O sea, antes de que haya en el hombre una voluntad libre, la cual lo vaya a escoger el mal, Dios elige que el hombre
caigan. Dios ordena la caída del hombre. En cambio, el infralapsarianismo lo que dice es que Dios primero crea al hombre, o sea, el decreto lógico es primero la creación del hombre, con un libre albedrío en el cual el hombre libremente elige el mal, lo cual Dios, siendo omnisciente, conoce y decreta permitir. ¿Sí? Dios permite que exista este mal. Los divinos de Westminster dicen en la confesión. Es un ejemplo muy tonto, pero creo que es como cuando te dice tu mamá, te vas a caer y te deja, ¿verdad? Ah. Y te caes. Ah. ¿Es como eso? Sí, sí, lo otro sería como el video, ¿no has visto el video la señora le dice que te vas a pegar, no, lo mueve y se pega? Ajá. Ah, ese sería lo otro. Porque ella ya sabía. Ajá, exactamente. Pero te dejó. Una vez que te deje que te pegues y otra vez que te empuje para que te pegues. Sí. Esa es la diferencia entre las dos. Las dos posturas son sostenidas por la comunidad reformada, la iglesia reformada. Sin embargo, yo creo que la postura supralapsariana atenta contra lo que es Dios, contra quién es Dios, contra el Dios que se ha revelado en la Biblia. Es inconsistente con el Dios bíblico en cuanto a su santidad, en cuanto a su justicia, en cuanto a su amor y en cuanto a su benevolencia. Y todas las demás cosas en realidad. Pero harías a Dios el origen del mal. Sí, exactamente. En Westminster, les digo, el capítulo 3, sobre el decreto eterno de Dios, dice lo siguiente: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Sí? Es decir, Dios no se mete con el libre albedrío del hombre, sino que Dios lo que hace es decreta todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, pero Dios aún sigue siendo no el creador del pecado, ¿sí? Dios no es el autor del pecado. Ese es el punto aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué más pueden decir sobre esto? Ya vemos entonces qué es la causa del mal. La causa del mal no es Dios, entonces. La causa del mal sería la elección libre del hombre. Ahora, ¿qué es el mal? O sea, ya olvidémonos la postura filosófica, vamos a algo más práctico. ¿Qué es mal? Porque, o sea, yo puedo decir, mal es cuando un asaltante secuestra a una niña y la viola y la mata. Pues, pero también puedo decir que la ceguera es un mal. Y también puedo decir que ahorita que estaba hablando me equivoqué en la palabra que iba a decir y estuvo mal. El dengue es el... Entonces, ¿qué es en sí el mal? ¿No? O sea, hay varias clasificaciones de mal de acuerdo a ciertas categorías. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué más quieren tocar sobre eso? Bueno, yo he escuchado así a los que hablan, por ejemplo, ahora que salió esto del coronavirus, ¿no? Que ya ves que algunos pastores escribieron libros y todo este rollo. Hablaban en sus libros de un mal moral y un mal natural, ¿verdad? Por ejemplo, el mal natural podría ser, no sé, algún tsunami, algo que provoca pues la naturaleza, ¿verdad? La misma naturaleza. Y un mal moral es algo que provoca el hombre, ¿verdad? Como un asesinato o cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora que estuve leyendo a Agustín, bueno, un poco que leí sobre él, habla acerca de, o sea, como que está más amplio la cuestión del mal, ¿no? Habla del mal formal. De hecho, no muy bien lo comprendí lo que decía, pero habla mal formal, mal material. Y dentro de esto hay otras dos categorías, ¿verdad? Que es el físico formal, el físico material, el moral formal y el moral material. Así que bueno, pues de esto yo creo que hay mucho, ¿no? O sea, okay. es que digo, lo más ¿cómo podría decir? Lo que más yo he escuchado es lo que digo al principio acerca del mal natural y del mal moral. Vamos a ver eso, o sea, el mal moral podemos decir que es causado por el hombre, pero ¿qué pasa con el mal natural? Es causado por Dios. También por el hombre. No, es por Dios, es causado por Dios. Pero también podríamos decir que por el hombre. En una instancia primera sí, porque por causa de un hombre entra el pecado, por ende la naturaleza también gime. Exacto. Muy bien, estamos viéndolo desde una postura cristiana, ¿verdad? Nosotros entendemos una cosmovisión cristiana, entendemos lo que es la depravación humana, entendemos las posturas de Pablo cuando nos habla de que por causa de uno entró el pecado al mundo y también por causa de uno entró la salvación al mundo, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa cuando una persona que no tiene nuestra misma cosmovisión se acerca a nosotros con un interés genuino o con un interés activo por atacar, un interés genuino por aprender o por atacar a nuestra postura? ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos ahí a desarrollar este tema, ¿no? El mal, el sufrimiento, el dolor, Me pongo así de que. sí son problemas para las personas. Sí, o sea, cualquier persona, decía Ravi en el video que mandaste, no lo vi completo, me quedé dormido, la verdad. Pero en la Nuestro realidad, público no tenía que saberlo, me quedé dormido porque tenía sueño, no porque Ravi estuviera aburrido. Ravi es chido. Ravi, Era. Era, ya está con el señor. Ravi dice ahí, se me fue. No, es que no dijiste nada, no me Fue dijiste la que te voluntad quedaste del dormido. Señor, man. Sí, pero es que no sé qué estás diciendo. No, que te quedaste dormido ya, pues. Guarda silencio, brother. Sí, brother. Bueno, entonces. No, se me fue por completo. Ok, bueno, entonces, ya. Ravi dice que cualquier persona, cristiana o no, que aminore el problema que el mal representa para el cristianismo es una persona ignorante y que no sabe lo que está diciendo o lo que está hablando. O simplemente es una persona dogmática que se aprendió una sentencia y la repite. No has estudiado, no has entendido las implicaciones de lo que es el mal y cómo afecta a tal grado a la humanidad, ¿no? Porque no solamente un mal activo, sino las causas naturales, el dolor, el sufrimiento. Tú ves niños de 3, 4 años con leucemia y decimos, bueno, ¿qué hizo mal este niño? O sea, porque nosotros podríamos entender una justicia retributiva, ¿no? O sea, yo hice mal, por lo tanto me merezco mal. Hitler hizo mal, por lo tanto Hitler se merece mal. Pero este niño tiene 4 años, todavía no entiende la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, ya tiene una enfermedad mortal. Es como la del niño ciego, que quien pecó sigue los Exactamente, padres. bueno, ahí ese ciego tenía un propósito de su ceguera, ¿verdad? Eso es muy interesante, ahorita vamos a hablar sobre eso. Muy bien, Sam. Like, Sam. El hombre ciego al que Jesús sana, le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Quién pecó, o sus padres, para que esté así? ¿Por qué? Porque los judíos tenían una visión de una justicia retributiva, una justicia que se basaba en, más bien, las enfermedades eran relacionadas con el pecado y podría ser no solamente el pecado del individuo, sino el pecado de las generaciones anteriores. Pero también ahí yo creo que es porque tenían todavía, bueno, aunque ya pasaron muchos años, pero aún cuando estaban en Egipto creían que los dioses eran los que mandaban el mal. Ok, o sea, tienes por herencia. Ajá. O sea, una herencia cultural, dices tú. Sí. Ok, pues podría ser, pero en sí había un mandamiento. Por ejemplo, hay unos mandamientos donde Dios le dice, porque no tendrá por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano, pero dice que lo castigará hasta la 3ª y 4ª generación. Sí, dice, ese es el mandamiento. 3ª y 4ª generación, entonces ellos decían, bueno, si este es 4ª generación, o sea, este hombre ya no hizo nada malo, pero está enfermo, probablemente su tatarabuelo blasfemó contra Dios o hizo algo contra Dios, por lo cual Dios lo está castigando. Ya más adelante, en la revelación progresiva, Dios dice a través del profeta Ezequiel que ya no pagará el padre por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre, sino que cada quien va a ser responsable de su propio pecado. Pero entonces este hombre ciego le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién pecó, o sus padres, para que esté así? Jesús dice, ni ni sus padres, sino para que, pues para este propósito, ¿no? Para que fuera manifiesto, sí, mi gloria, la gloria de Cristo. Entonces, no podemos aminorar lo que es el problema del mal. Ya lo dijiste tú, Sam, para ti es muy sencillo, para mí es muy sencillo. Sí, para nosotros es sencillo porque nosotros podemos tener un conocimiento más amplio de lo que es la voluntad de Dios revelada en su palabra, pero para las personas que no están aquí y que no están en la iglesia, o incluso personas que están en la iglesia y que están pasando por un dolor que ellos consideran insoportable ya, es muy difícil conciliar esto. Aquí es donde entramos en esta disyuntiva, ¿no? Bueno, aquí creo que vaya, no todos probablemente van a llegar a preguntarte acerca de la existencia del mal con las mismas intenciones, o sea, por ende no podrías plantear el mismo argumento para todos y con el mismo vas a convencer a todo el mundo. Obviamente vas a discutir acerca de que a lo mejor plantear el mal a que lo entiendan de cierta forma, porque muchos pueden tener a lo mejor un tipo de ira o un tipo de enojo o reproche contra el ser divino que los cristianos argumentan, y su excusa es entonces ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permitió que me pasara esto? Sí. Entonces, vaya, a lo mejor no podríamos presentar una defensa sistemática y única para poder
decirle a cada persona el mal es esto, por ende tu argumento no sirve o no es aplicable hacia lo que yo te digo que creo. Entonces, si bien nosotros, como dices, hasta tenemos una creencia firme y con esta no podemos necesariamente convencer a todo el mundo ni decirle que así es porque nosotros lo queremos así, y tenemos que presentarle una argumentación para que ellos puedan no necesariamente creer lo mismo, sino ahora descartar su forma de pensar en el momento. Tendrías que entonces analizar cuál es su forma de pensar. O sea, si ellos te dicen, el mal existe por esto, en este caso por los males que suceden en el mundo, entonces tú puedes partir de, no sé, lo que decía Ravi en este video, que igual les pasamos el link. ¿Qué es lo que consideras tú como mal? O sea, para poder considerar el mal, entonces tiene que haber un bien, por ende tiene que haber un creador de ese bien, entonces lo que tú consideras que es malo no puede surgir de este bien, etc. Entonces como que puedes plantear una defensa a partir de lo que esta persona que te está cuestionando plantee. O sea, las circunstancias, dices tú. No, vaya, su idea del mal. Del mal. O sea, su idea del por qué suceden estas cosas. Okay. O sea, porque puede ser una persona muy preparada o puede ser una persona que nada más tenga un reproche. Sí, para eso Craig tiene un argumento genial que les voy a explicar la próxima semana. Donde vamos a ver todo, como Craig lo plantea. A mí me parece muy bien la manera en la que Craig lo hace, porque toma en cuenta tanto el problema lógico del mal como el problema emocional del mal. Sí, creo que sí lo vi. El planteamiento está sencillo, porque normalmente hay gente que sí cree en Dios, pero su cuestionamiento es solo porque existe el mal, y es cuando tú puedes nada más acudir a que el mal existe porque es causado por el pecado del hombre. El mal es bueno. Y está la otra postura en que la gente plantea el que porque existe el mal, y si existe, entonces Dios no existe. Y es donde tú podrías, por ejemplo, el argumento de Ravi es entonces ¿por qué preguntas si existe el mal? Si no hay un ente moral, ¿por qué dices que eso es malo? Sí. ¿Qué te define a ti qué es bueno y qué es malo? El Entonces axiológico. no tiene sentido tu pregunta, por ende, ¿cuál es tu interés en saber eso? Argumento axiológico. Entonces, ¿para qué preguntas? Psicología inversa. O sea, el mal no puede existir si Dios no existe, al final de cuentas. Es el argumento, ¿no? Ok. Pues sí, es como Continuamos para seguir hablando de esto. Ya se enojó, bro. Dale. Continuamos. Dale, para que sepas. No, ¿para qué si no está grabando? Bro. ¿Va a ser puro audio? Bueno, entonces, Pero para que sepas tú, brother, en el audio. ¿qué más, bro? No, ¿Qué ibas a decir? No, yo no. ¿Esto qué ibas a decir, bro? Dile, bro. Ya se me olvidó. Espérense, bueno. Es que ¿quién estaba hablando? Estabas hablando tú. Sí, estabas terminando. Sí, había terminado. Brother, ya nos falla la memoria, no puede ser, brother. Pero ¿Qué? qué triste, bro. Ok, sigamos. Bueno, 1, 2, 3. Entonces, dice Ravi, bueno, en le estaba hablando del argumento de Craig, ¿verdad? Sí. La próxima semana se los voy a explicar a todos para que estén aquí al pendiente, y en tanto solamente les voy a explicar. Craig divide entre el problema lógico del mal y el problema emocional del mal, y después subdivide el problema lógico, el problema intelectual del mal en el problema interno y problema externo, y después el interno lo subdivide en la versión lógica y en la versión probabilística. Entonces ahí él trata de cubrir todos los argumentos que se han presentado a nivel filosófico, un filosófico argumentativo en contra de la existencia de Dios, tomando como referencia el mal. Okay. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya el programa, pero vamos a dar unas conclusiones, ¿no? Para que no quede así nada más al aire las ideas. Es que ya terminamos todos confundidos, bro. Sobre lo que decías, ¿verdad? Ahorita hablabas de la voluntad. Entonces, ¿es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios el mal? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, Sam me preguntaba hace rato, aquí los que nos están escuchando, si realmente el hecho de que Dios desee, o sea, que sea la voluntad de Dios el mal, no haría que Dios dejara de ser Dios. Sam daba por hecho que sí dejaría de ser Dios si Dios No tuviera daba una por voluntad hecho. el mal. Tu Era pregunta por- lo daba por hecho. La pregunta, exactamente. Yo no. Ok, la pregunta es esa. Ahí nada más. ¿No es cierto, mamá? Bueno, no, claro que no. Precisamente porque San Agustín, del mal sacamos bien. Dios obra bien dentro del mal.
Dios permite que el mal ocurra, Dios permite que el mal exista, Dios permite que el hombre caiga y aún así Dios saca bien de eso. Sí, nosotros lo podemos ver fácilmente cuando a través de la disciplina, por ejemplo, a través de la disciplina de un niño, o a través de negarle al niño que coma dulces. Para el niño sería malo, qué malo mi papá que no me deja comer dulces. Pero en cambio yo como papá sabría que esto sería beneficioso para el niño no comer tantos dulces por la diabetes o etcétera, etcétera, lo que sea. Se le pican los dientes, no sé, lo que sea. Es conocimiento que el niño no tiene, entonces esto es lo mismo que pasa con Dios, ¿no? El mal Dios lo permite porque conoce algo que nosotros no conocemos, que nosotros no tenemos en punto de referencia. ¿Está bien? ¿Ok? Sí. ¿Qué más quieren agregar para concluir? Nada más lo que todos sabemos, ¿no? Que para un cristiano, te cuentas, todo obra para bien. Eso me recuerda como José dice, o sea, ustedes quisieron hacer mal contra mí, pero Dios todo lo transformó para bien. Y eso es un consuelo. Por ejemplo, cuando alguien muere, bueno, decimos en el momento doloroso, pero sabemos que está con el Cordero. Sabemos que está lavando el Cordero, sabemos que un día lo vamos a ver y sabemos que está mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces creo que ahí entra el consuelo, ahí entra mucho en la vida del cristiano, ¿no? Entonces creo yo que esos temas también son para animarnos a nosotros, ¿verdad? Y fíjate, justamente hoy estaba escuchando a un amigo que tuvo una pérdida. Entonces él cuando lo hicieron pasar a que expresara cómo se sentía y todo, y él todo lo ligó al evangelio y llamó a la gente al arrepentimiento. Entonces todas estas cosas que pasan hacia las personas, o sea, te hacen voltear a ver a Dios, te hacen voltear a ver lo que se necesita, que San Agustín le llama la felicidad. Dice, la felicidad, Dios. Entonces creo que es un buen tema para reflexionar y descansar en eso. Sobre todo Romanos 8:28, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. De hecho Pablo, cuando trata el tema del pecado y de la gracia, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia y todo este rollo. Y cuando refuta el argumento de hagamos males, ¿verdad?, para que vengan bienes. Es muy interesante, ¿verdad?, porque es una manera, el mal, en donde nosotros vemos al final de cuentas pues la gracia de Dios, ¿verdad?, la misericordia de Dios y el bien de Dios. Y como decíamos al principio, ¿verdad?, el mal no puede existir sin el bien al final de cuentas. Okay. Muy bien, pues Sam. Pues amigos, yo creo que son temas interesantes y que nos hacen hacernos muchas preguntas, así que déjenos sus comentarios, manden sus preguntas, sus puntos de vista también, no nieguen la fe por culpa de Asael. Y pues ya, le despedimos. Muy bien. Esta es la Tertulia Reformada y nos vemos el próximo capítulo. Muy bien. Bye. Síguenos en Spotify y en YouTube como Tertulia Reformada. Activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada.